Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a tomar este problema. Ah, miren las fotos que les tenía. Esto fue hace muchos años, se nota, ¿cierto? Pero era idéntico, o sea, mentiras, no me faltaba que la cabeza fuera más ancha. Y esto fue hace unos cuantos años también, que yo era Mr. Satan, y ahí estoy con el maestro Rochi. ¿Listo? Yo creo que ese disfraz del maestro Rochi fue el más fácil de hacer, el más mediocre, y quedó súper bueno. Bueno, entonces ahora sí me voy a pasar para la presentación. Ay, esto va a quedar en el video, qué pena, muchachos. Bueno, no va a ser más drama. Entonces, tenemos este problema, ¿listo? Lo que vamos a hacer es que denme un segundito, yo borro. Ya sabemos que este es el recorrido óptimo, listo. Pero la pregunta que todos se deben estar haciendo y que espero que todos estén haciendo es, bueno, profe, ¿cómo diablos, cómo diablos hacemos eso en AMPL? ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a tratar de responder el día de hoy, lo que voy a tratar, no, lo que voy a responder el día de hoy, cómo hacemos ese problema en AMPL y espero que me pongan mucha atención, ¿listo? Pero por ahora vamos a enfocarnos en un único nodo, ¿listo? Vamos a pensar en este nodo 11. Ah, bueno, entonces pilas que aquí voy a hacer un comentario eh, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿listo? En este problema, ir de 6 a D era exactamente lo mismo que ir de D a 6, ¿cierto? Incluso en el problema de la tarea también es lo mismo porque es una matriz simétrica, ¿cierto? Yo les dije que esa tarea la había diseñado yo, entonces yo sé cómo está diseñada la matriz. Sin embargo, en el challenge, no. En el challenge, una cosa es ir de 6 a D y otra cosa muy diferente es ir de D a 6 porque el challenge tiene en cuenta la malla vial y la malla vial, en la malla vial no es lo mismo ir de A a B que de B a A, ¿cierto? No es lo mismo ir de Caldas a Sabaneta que de Sabaneta a Caldas. Probablemente me voy a demorar más yendo de Sabaneta a Caldas mientras cojo la autopista, mientras que Sabaneta pues está más fácil. ¿Listo? Entonces, ojo que quiero que me pongan mucha, mucha, mucha atención. Sin embargo, para esta formulación que vamos a hacer, el TSP se puede formular de dos maneras, ¿listo? La primera manera es que es irrelevante ir de un lado a otro, o sea, es exactamente lo mismo hacer este recorrido, sí, que el recorrido inverso, ¿listo? En el TSP del método 1, yo simplemente miro cuáles arcos utilizo, cuáles arcos utilizo, ¿sí? Y no importa el sentido. Sin embargo, a mí me parece que es una formulación mucho más difícil. Y para esta formulación que vamos a hacer, vamos a suponer que es diferente ir de D a 6 que de 6 a D, listo. A pesar de que sabemos de que da lo mismo, vamos a formularlo como si fuera diferente. Y esto también les va a servir un poquito para la tarea, listo. Entonces, bien, eso pues quería hacer esa claridad. Entonces, hay una cosa que se llama notación de problemas bueno, no, eso no se llama así, yo no sé cómo se llama, pero les voy a explicar de qué se trata. Decimos que un problema de este tipo está compuesto de nodos y arcos. ¿Listo? ¿Qué son los nodos? Los nodos son los puntos. En este caso tengo 13 nodos. Tengo 13 nodos, ¿sí? 12 clientes y un depósito. ¿Listo? Y arcos, tengo todos los arcos de la matriz de distancia, ¿cierto? Entonces tengo cuánto decir de D a 1, o sea, tengo una matriz cuadrada de 13 por 13. 13 por 13 da... No me acuerdo cuánto da 13 por 13. 13 por 13, esto da 9, esto da 3, 13, 169. ¿Listo? O sea que tengo 169 arcos. ¿Listo? Incluso, muchachos, ¿cuál es la variable? Pues porque ya lo habíamos hablado muy por encima en alguna clase. ¿Cuál es la variable que vamos a utilizar para este problema? ¿Se acuerdan? Profe, si tomo una ruta o no, la binaria.
Listo, entonces es una variable binaria de la forma i sub j, que será 1 si uso el arco i, j. Listo, esto se llama el arco ij y 0 en otro caso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la solución, miren que esta es la solución escrita en Ampel y la solución escrita era esta, por decir algo. ¿Listo? Entonces, miren que el depósito acá se llama 13, listo, este es el depósito. Entonces, miren que el depósito del depósito se sale, bueno, en la solución lo hacía es por esta ruta. Entonces, miren que del depósito, acá hay un 1, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que del depósito me voy a 8, ¿cierto? O sea que el arco X de, bueno, X13 en este caso, X13,8 es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que voy del nodo 13 al nodo 8. ¿Listo? Miren que si yo miro al revés, voy a mirar el X8,13. O sea, el X8,13 es este recorrido. Miren que ese recorrido va a ser 0. Entonces voy a mirar 8 y 13. Me da 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, de nuevo, no es lo mismo ir en este sentido que ir en este sentido. Entonces, el nodo X8,13 es 0. ¿Listo? Bien. Segunda pregunta. ¿Cuánto vale el nodo? ¿Cuánto vale ir de 7 a 3? ¿Cuánto vale ir de 7 a 3? Si estoy utilizando ese arco o no estoy utilizando ese arco. Sí, lo está utilizando, profe. ¿A qué se refiere con un arco? ¿Qué es un arco? Una ruta. Un arco es una línea que une dos puntos. ¿Listo? Eso es un arco. O sea, por ejemplo, este problema se soluciona con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 arcos. Si los ven, todas las líneas rojas, menos esta, ya la voy a borrar. Todas las líneas rojas son arcos. O sea que este problema se soluciona con 13 arcos. Eso es un arco. ¿Listo? Entonces, el arco X7,3 es 1 porque yo sí lo estoy usando. Listo. Miren que aquí podemos ver que yo estoy usando este arco que es X7,3. Listo. El primer número es el punto inicial, o sea, 7. Y el segundo número es el punto final, o sea, 3. Listo. ¿Cuánto vale el arco X3,7? Perdón, no tengan en cuenta eso. ¿Cuánto vale el arco X3,7? Vale 0. ¿Por qué vale 0 si estoy uniendo a 7 y 3? Pues porque no es lo mismo. O sea, pues tiene el mismo costo, pero no es la misma ruta. Exacto, no es la misma ruta, ¿cierto? Miren que yo no Pero estoy entonces, haciendo... hablando de eso, entonces tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esa restricción de que podemos coger el mismo valor de ir de 7 a 3 que de 3 a 7, pero no podemos coger la misma ruta? Listo, eso es lo que vamos a ver. Me encanta la pregunta y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿listo? Pero por ahora no nos estresemos por eso. Por ahora simplemente vamos a pensar que vamos a entender cómo funcionan los arcos. ¿Listo? Y dejemos que ahorita AMPL se encarga de decidir qué ruta coge. Solamente que, por ejemplo, en este punto en particular, en este problema en particular, otra solución óptima hubiese sido esta, la verde. ¿Listo? Hubiese sido otra solución óptima. ¿Por qué? Porque vale exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, en la tarea? En la tarea no necesariamente se pueden coger las dos porque acuérdense que por ahí hay un impostor con el que no me puedo encontrar. Entonces, de pronto, ahí ya no es lo mismo una cosa que la otra, ¿cierto? No es lo mismo un niño haciendo chichi que un chichi haciendo niño, ¿cierto? Y lo otro es que para el challenge, si no se cumple que una ruta es igual a su ruta en reversa porque el challenge está hecho con redes viales. ¿Listo? Entonces, bien, hasta ahí tenemos esa concepción de qué es un arco, qué significa X sub 7,3 y por qué X sub 7,3 es diferente de X sub 3,7
y bien, listo. Entonces ahí tenemos nuestra solucioncita, súper bien. Ahora vamos a meterle a esto un poquito de cascumen. ¿Cuántas flechas entran en cada nodo y cuántas flechas salen en cada nodo? 2. Listo, 2. ¿Cuántas entran? Entra una y sale una. Entre una y otra sale. Entra una y otra sale. Listo. Entonces empecemos, momento, vamos a hacer una cosa. Empecemos por el principio. ¿Cuál es la función objetivo? Primero, maximizar o minimizar. Minimizar. Dar costos. Minimizar. Minimizar, ¿cierto? Entonces z igual a minimizar. Listo. ¿Y cómo de esos 13 arcos, cómo hago yo para calcular el costo total de esos 13 arcos que estoy utilizando? Sumando pues si lo utilicé, sumo esa. Pues sería como la sumatoria del tiempo por las que se toman, pues por X y J. Exacto, entonces sería la sumatoria de X1, perdón, esto es, denme un segundito que esto es una doble sumatoria. Esto es una doble sumatoria en I perteneciente a nodos y en J perteneciente a nodos de X sub IJ multiplicado por el costo sub IJ, ¿cierto? O sea, básicamente los 13 costos, los 13 arcos que voy a utilizar, pues los voy a multiplicar por su costo, ¿listo? Y eso me da el costo total, ¿listo? Entonces, digamos pues que la función objetivo es breve, ¿listo? Ya vamos a ver que montar esto en AMPL es muy fácil. Porque miren que esto parece un problema muy grande, pero uno lo simplifica después. Sujeto A. Entonces vamos a empezar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Nosotros en la tarea 1, en el primer punto de los canales, hacíamos esa variable que era X sub IJ para hacer, si pongo el programa tal en la hora tal. Y también hacíamos una variable binaria que era solo Y sub J, que era si ponía el canal o no. Acá no deberíamos hacer lo mismo. No, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en ese problema de la tarea 1, nosotros debíamos decidir qué programas vamos a presentar. En cambio, en este problema yo tengo que pasar por todos los puntos. Entonces no es una alternativa, o sea, yo tengo que atender a todos los clientes. ¿Listo? Cuando entren al challenge, que si un vehículo no tiene que atender todos los clientes, sino algunos solos, algunos cuantos, ahí sí tienen que agregar una variable auxiliar que me diga si esa ruta sí atiende a ese cliente o no, porque si la ruta sí atiende al cliente, pues tiene que entrar una vez a ese cliente y salir una vez, pero si no lo atiende, no tiene que pasar por ahí. ¿Listo? Entonces, la pregunta es muy buena, pero digamos que por ahora en este momento no nos genera la necesidad. Después sí la van a necesitar. ¿Listo? Ah, listo, profe. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuántas flechas entran en cada cliente? O sea, digamos que este es mi cliente y estas son las flechas que entran. ¿Cuántas flechas tienen que entrar? En cada cliente no, en cada nodo, porque si ustedes miran en el depósito también se sale y se entra, ¿cierto? ¿Cuántas entran? Una. O sea que si yo me vengo para acá, listo. Recuerden que esto es origen, o sea, esto es origen y esto es destino, ¿cierto? Como a todos estos destinos debe entrar una flecha, ¿cuánto tiene que dar la sumatoria aquí al final de esta columna? 1. ¿Por qué? Porque voy a entrar una vez. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos esa sumatoria? Eso es muy fácil. Entonces, vamos a decir que sujeto a que la sumatoria de X sub IJ debe ser igual a 1. ¿Listo? Eso se debe cumplir para cada destino o para cada origen.
en este caso? Para las dos. Pero sí, en el futuro lo tengo que cumplir para las dos, pero en este caso que solamente estoy garantizando la entrada, o sea, solamente estoy garantizando que al destino llegue uno, ¿eso se tiene que cumplir para cada destino o para cada origen? Para A cada cada destino. destino, sí, para cada destino. Para cada destino. Entonces esto es para todo J perteneciente a J y entonces la sumatoria es en I perteneciente, perdón, esto es para todo J perteneciente a N y esto es en I perteneciente a N, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Lo que estoy garantizando es que X1, 1 más X2, 1 más X3, 1 más hasta x13, 1 sea igual a 1, ¿cierto? O sea que alguna de estas flechas que entran sea 1, ¿cierto? Ahí estoy garantizando que entro al menos una vez. Súper. Sigamos. Entonces, ahora yo tengo que hacer lo mismo y este lo voy a pintar de diferente color, de azul. Yo tengo que garantizar que todas las flechas que salen sean una, ¿cierto? Porque cada vehículo debe salir de donde está el cliente. Entonces, yo tengo que garantizar que de todos los orígenes que son estos, salga. ¿Listo? O sea que esta suma horizontal, ¿cuánto me tiene que dar? Uno también. 1 también, ¿cierto? Entonces, de nuevo, la restricción es casi la misma. La sumatoria de X y J igual a 1. ¿Esto se tiene que cumplir para todo origen o para todo destino? Para todo origen. Entonces, ¿qué tendría que poner aquí? Y perteneciente a N. Para I perteneciente a N, listo. Y esto es y entonces la sumatoria es en J, ¿cierto? Entonces, ya lo que estoy haciendo es garantizando que X11 más X12 más X13 hasta X13 sea igual a 1, ¿cierto? Entonces estoy garantizando que si este es el nodo 1, aquí estoy garantizando que salgan de 1 y aquí estoy garantizando que entre una vez a 1, ¿listo? Solamente que lo estoy haciendo para todos los n. Listo. ¿Cuál es el dominio de la variable? Esa variable que estamos tratando es de qué tipo? Binaria, profe. Ah, es binaria. Muy bien. Entonces, esta variable, vamos a decir que x sub ij es una variable binaria, pertenece a 0, 1 para todo i y para todo j pertenecientes a el conjunto de nodos. Bueno, entonces vamos a montar esto en MATLAB, ¿listo? Es que en MATLAB, en AMP. Yo ya lo tengo montado, pero igual lo voy a hacer desde cero, ¿listo? Ya no miren más esas fotos, ya pasó. Entonces, esperen, yo traigo esto por acá y lo voy a crear desde cero. Acá tengo 13 nodos y acá tengo la matriz de costos. Esa sí no la voy a volver a hacer porque pues eso ya se los enseñé a hacer. Eso es muy, muy breve. Entonces, voy a crear un nuevo punto .mod que se va a llamar TSP Nairo. TSP Nairo. Y voy a crear a TSP Nairo aquí. Entonces, lo primero es definir los parámetros, ¿cierto? Entonces, vamos a definir, bueno, los sets. Definir sets. Listo. Esperen que yo la otra vez había sido capaz de poner esta letra más grande. Yo me acuerdo. Edit. Y edit. Ok. Listo. Vamos a definir los sets. ¿Cuál es el set que tengo en este problema? ¿Cuál es el conjunto que tengo en este problema? Los puntos. Los nodos.
Entonces vamos a definir un conjunto de nodos, set n. Set n, ahorita lo definimos, ¿listo? Ya, está breve. 2. ¿Cuáles? Ahora sí, los parámetros. Parámetros. ¿Qué parámetros tiene este problema? El tiempo de un nodo a otro. El costo, ¿cierto? Ese es el único nodo pues, que tenemos. Entonces a esto le vamos a decir que es el set. Bueno, aquí voy a hacer un machetacito. Y no voy a decir que esto es n, sino que voy a decir que esto es n dos puntos igual a... Esto es por si quieren después hacer esto más sencillo. Y lo que estoy diciendo aquí es que n, o sea, que el set n es los números desde 1 hasta n minúscula, ¿cierto? Entonces n minúscula se me vuelve un parámetro. Entonces tenemos el parámetro costos. Tenemos el parámetro costos, que es... Parámetro costos que está en NN, ¿cierto? Porque es una matriz que tiene N por N datos. Y está también el parámetro N, que es el número de nodos. Entonces este parámetro es el número de nodos. Y este parámetro es la matriz de costos. Listo, bien. Hasta ahí, todo bien, todo bonito. No tenemos más parámetros. Vamos a pasar ahora a las variables. Variables. ¿Cuál es la única variable que tenemos? X y J, la binaria. X y J, ¿cierto? Entonces es una variable de la forma XNN, ¿cierto? Porque va desde, o sea, es una matriz también que tiene tiene tantas filas como nodos y tantas columnas como nodos, y que además es binaria, y binary. Listo. Súper. Vamos ahora a la función objetivo. La función objetivo es minimize, f, dos puntos. Pues minimize cualquier cosa, aquí le había dado f, pero vamos a decir que esto es costos. Y vamos a decirle que esto es la sumatoria de INN y de JNN de costos, voy a poner aquí el paréntesis, de costos sub IJ por X sub IJ. Listo. Ahí tenemos, aquí lo único que estoy haciendo es traducir lo que tenemos en lo que ya hicimos en la formulación. Listo. No me acuerdo, hay una forma de abreviar subject to, pero no me acuerdo si era ese punto subject to. Bueno, lo importante es que subject to. Entonces, la primera condición es salir de cada nodo. Salir de cada nodo. Ya habíamos dicho que esto se debe cumplir para cada destino. ¿Cierto? Y no, para cada origen. Salir de cada nodo se debe cumplir para cada origen. Y habíamos dicho que era la sumatoria de JNN de X sub IJ debe ser igual a 1, ¿cierto? Y también habíamos dicho que esto mismo se tenía que cumplir, solamente que ahora ya no es salir de cada nodo, sino entrar a cada nodo. Y esto se debe cumplir en J, y esto se debe cumplir en, y esto es una sumatoria en I. Listo, aquí lo único que hice fue traducir lo que hicimos en el tablero. Lo traduje en un problema pues de optimización. Listo. Bueno, aquí... Una pregunta. Tírela.
¿Usted cómo, o sea, cómo se diferencia fácilmente el para todo y el que va en la sumatoria? Pues digamos el INN y el JNN. Listo, la forma más fácil de hacerlo es escribir la restricción manualmente. Entonces, escribir 2 o 3 restricciones y mirar si esa restricción se te cumple, o sea, mirar de esas 3 restricciones para quién la estás cumpliendo en cada caso y qué estás sumando en cada caso. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, aquí en el tablero, veíamos que aquí, por ejemplo, en el de entrada, podíamos ver que siempre había un 1 acá, siempre había un 1 acá, ¿cierto? O sea que este, no es, este es fijo. El que es fijo es el que va en el para todo. Y este que no es fijo, este que es 1, 2, 3, 4, 13, es el que se termina convirtiendo en sumatoria, ¿cierto? Entonces, si nos vamos, si miramos esto, podemos ver que el fijo es el segundo término, el segundo subíndice, entonces acá está en un para todo J, y el variable es el primer índice de la variable, entonces acá tenemos un sumatoria de INN, listo. Esa es la forma más práctica de hacer. ¿Sí? ¿Queda claro? Ah, listo, profe. Sí, señor, gracias. No, con gusto. Listo, entonces acá les voy a enseñar un truco. Este es un truco que a mí me gusta. Esto ya no es obligatorio ni es fundamental. Simplemente que a mí me da pereza escribir model y escribir eso muchas veces. Entonces hay una forma de evitar tener que escribir reset y model, Eso se puede automatizar. Y para automatizarlo se usa un archivo .run que lo que hace es ejecutar eso automáticamente, listo. Entonces, ese archivo, voy a quitar este F que todavía no, ustedes no saben qué es. En ese archivo le digo reset, el model le pusimos tsp-nairo, tsp-nairo.mod, el data es tsp.dat, option solver simplex, solve y display x, listo. Entonces, cuando yo me vaya para acá, para la consola, y le diga include tsp.run, sí, es como si yo le estuviera diciendo al programa que me ejecutara todos estos comandos, ¿listo? Entonces, pues digamos que eso es como una alternativa para ahorrarse un problemita, pero eso pues es completamente opcional, ¿listo? No es obligatorio. Entonces yo le voy a dar include tsp.run, le doy enter. Ah, me dice que n no está definido, ¿cierto? ¿Por qué me dice que n no está definido? Porque n está por acá. Entonces, como yo voy a utilizar aquí un parámetro, lastimosamente aquí se me va a desordenar un poquito la cosa, pero yo tengo que definir ese parámetro primero. O sea, este n lo tengo que definir acá para que él me coja este valor, porque si no, él me dice que tienes un problema. Y si aquí miramos el punto DAT, en el punto DAT está n igual a 13 y la matriz de costos. Entonces miren que lo único que hago es grabar, otra vez darle include y él vuelve y me corre esto, listo. Entonces yo creo que aquí en el punto run me dice matriz de costos está definida ya. Ah, listo. Entonces, ¿cuál es el error que tengo aquí? El error que tengo acá es que yo le estoy diciendo que minimice costos, pero costos también es un parámetro, ¿cierto? Y yo no puedo utilizar un nombre para 2 cosas a la vez. Entonces voy a decir que esto es costos totales. Entonces miren que de nuevo, sin hacer mucho esfuerzo, pues vuelvo y tiro todo el algoritmo y me lo soluciono. ¿Listo? Entonces acá está la solución. Entonces voy a pegar esta, voy a coger esta solución, la voy a pegar aquí en el tablero. Denme un segundito, yo la pego por aquí, me la voy a llevar para por acá y voy a coger también otra vez este gráfico para trabajar esa solución y ver qué pasó. Entonces me devuelvo para el tablero, lo pego, me la traigo y listo. Y ya así podemos trabajar aquí. Listo, entonces miren esa solución. ¿Qué encuentran en esa solución? ¿Qué hizo el algoritmo?
Entonces miren que si miramos a MPL, me está diciendo que la solución objetivo fue 0, o sea que no me gasté ningún minuto en cumplir esas condiciones, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que me hizo el algoritmo? Del depósito, ¿para dónde cogió? Bueno, o sea, pues como en la matriz de costo había como una línea de ceros, pues él escogió esa línea de ceros. Ah, cogió la diagonal. ¿Qué hizo el algoritmo? Ah, listo. Entonces yo voy a ir del depósito al depósito. Voy a ir de 8 a 8. Voy a ir de 9 a 9. Voy a ir de 12 a 12. Voy a ir de 11 a 11 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Se están cumpliendo todas las restricciones? Pregunta, ¿estoy entrando a todos los clientes una vez o no? Sí. Sí, listo. ¿Y estoy saliendo de todos los clientes una vez? De todos los nodos, perdón. Ya leíamos. También, sí. Ah, también. Entonces, el algoritmo funcionó. El problema es mío porque yo tengo el algoritmo mal diseñado. Bueno, ¿qué se les ocurre para solucionar este problema? Poner que no puede entrar y salir, o sea, no puede entrar en el mismo que sale. Eso es verdad. Solamente que es más largo y digamos que yo soy más perezoso. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que garantizar que esto, más 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 esto. O sea, que la sumatoria de la diagonal de cuánto? No, bueno, De cero. 0. 0. O sea, que no coja ninguno. Entonces esa es una restricción muy sencilla. Y es que la sumatoria, perdón, acá solo necesito una sumatoria. La sumatoria en I de X sub II sea igual a 0, ¿cierto? ¿Qué es esto? Esto es X1 más X22 más X33 hasta X1313 igual a 0. Pregunta, ¿eso es una única restricción o tengo que poner para todo algo? No, eso es único. Esa es una restricción no más, ¿cierto? Entonces, como es una restricción no más, no tengo que poner para todo nada, eso es una sola sumatoria, ¿cierto? Entonces vamos a poner esa sumatoria, vamos a poner esa, este es aquí es donde uno se empieza a desesperar, ¿listo? Vamos a poner esa restricción aquí en AMPL, es una restricción muy sencilla, subject to, digamos que diagonal, así le voy a poner, no tengo que poner para todo nada, ya sabemos que es la sumatoria de I en N de X sub I, I igual a 0. Señor. Sería lo mismo si yo pusiera XJ, J. Sería lo mismo. Ah, listo. Y también, digamos que hay otra forma de hacerla, hay otra forma de hacer esto que es un poquito más larga, y es que en lugar de garantizar que la sumatoria de todo esto sea 0, yo puedo garantizar individualmente que este sea 0, ¿cierto? Entonces yo puedo garantizar que X11 sea 0, yo puedo garantizar que X22 sea 0, hasta que X1313 sea 0, ¿listo? Y esto lo puedo simplificar diciendo que X y I sea igual a 0 para todo I perteneciente a N, ¿listo? Solamente que, ¿cuál es la diferencia? Acá tengo una sola restricción y en cambio acá tengo 13 restricciones, ¿listo? Sin embargo, las dos funcionan. Ustedes pueden escoger la que quieran hacer, pero a mí me parece más chévere esta primera porque me simplifica mucho la vida. Pero es exactamente lo mismo. ¿Listo? O sea, el resultado final es que los valores de la diagonal van a ser 0. Por eso es que es tan bonita la optimización, porque en la optimización se pueden hacer miles de cosas de muchas maneras diferentes y lo importante es que funcionen. Entonces, este es un caso puntual de una restricción que se puede escribir de dos maneras y ambas maneras funcionan. ¿Listo? Bueno, entonces viene la parte más complicada. Diles que aquí los necesito con toda la energía y toda la atención. Ya metí esa restricción en el problema. Ya metí esa restricción en el problema. Voy a ejecutar otra vez el problema. ¿Listo? Como ya tengo ese método, solamente es include tsp.run y listo. Entonces me dio esto.
a copiarla. La vamos a pegar en el tablero. Trin. Vamos a borrar esta que ya no la necesito. Bueno, no sé cómo borrarla. Bueno, dejémosla por aquí. Y voy a bajar esta nueva solución. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué tal esta solución. Entonces voy a graficar esa solución. Entonces esa solución dice que del depósito vaya a 8. Entonces del depósito voy a 8. De 8 voy al depósito. Entonces de 8 voy al depósito. Después, listo, esta ya está. De 12 voy a 9. Entonces de 12 voy a 9. Y de 9 voy a 12. De 9 voy a 12. De 11 voy a 10. Y de 10 voy a 11. Listo. De 1 voy a 2. Entonces de 1 voy a 2. De 2 voy a 5. Y de 5 voy a 1. Listo. De 3 voy a 7. De 7 voy a 3. Y pues de 4 voy a 6 y de 6 voy a 4. Listo. Bien. ¿Me sirve esa solución? No, ¿Por qué no? o bueno, no. Porque no estaría, no garantiza que, y el 8 y el 9, o sea, que todos los Entonces todos deben de regresar al depósito, ¿no? Deben salir del depósito y deben regresar al depósito. deben entrar al depósito, o sea, que no estén conectados todos con todos. Sí, claro, él no está haciendo una ruta. O sea, ahí no está haciendo una ruta, sino que simplemente está haciendo unos circuitos cerrados. Listo. Esto es lo que se conoce y este es el gran problema del TSP. Esto se conoce como subcircuitos. Y hay que buscar la forma de romper esos subcircuitos, porque los subcircuitos a mí no me dejan trabajar. Si yo hago un subcircuito, tengo un problema muy grave porque yo no puedo ir a repartir en el carrito en Ironman, no puedo atender al cliente 4 y al cliente 6 si si no pasé por el depósito, ¿cierto? O sea, yo no puedo garantizar que puedo, o sea, este subcircuito aquí no tiene ningún sentido. ¿Listo? Entonces, el arte detrás del TSP es cómo romper esos subcircuitos. Ese es el arte y eso es lo que se vuelve, lo que quita más tiempo y lo que vuelve el problema más complejo. Entonces, les voy a enseñar una forma de romper subcircuitos. Hay muchas formas, hay muchísimas formas, hay por ahí 6 o 7 formas diferentes de romper subcircuitos, pero yo les voy a mostrar la que a mí me parece, digamos, la que a mí más me gusta. ¿Listo? Entonces, la que a mí más me gusta, lo que hace es lo siguiente. Entonces, digamos que yo empiezo acá, listo. Y cuando llego acá, avanzo en 1, listo. ¿Qué quiere decir? Que yo, al moverme desde el depósito a 8, estoy, digamos, visitando mi primer cliente, listo. Cuando voy de 8 a 9, acá le aumento 1, ¿cierto? Este va a ser mi segundo cliente. Cuando voy de 9 a 12, acá le aumento 1, este va a ser mi tercer cliente. Cuando voy de 12 a 11, aumento 1, este va a ser mi cuarto cliente. Y así sucesivamente, listo. Esto es lo que se conoce como una ruptura de subcircuito utilizando flujos. Particularmente es la forma que a mí más me gusta de romper subcircuitos, utilizando flujos. ¿Listo? Voy a volver a explicar cómo, no le entendí cómo romper el subcircuito. Listo. Pero entonces, ¿cómo haríamos esa restricción para que al final tendría que ser todo igual a 2 o a 13? ¿Igual que? Pues entonces sería como que la suma total fuera igual a 12 o a 13, pues al número de nodos totales. ¿O me equivoco? No, tienes toda la razón, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que
yo tengo que garantizar, aunque eso no es necesario, ya vamos a ver que no es necesario, pero yo tengo que garantizar que como este es mi último recorrido, pues acá tengo que tener 13, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? El tema es que al yo garantizar que este vale 1, o sea, básicamente, déjenme un segundito que les voy a suponer lo siguiente. Es como si yo estuviera contando, listo. O sea, cada vez que utilizo un arco, le sumo 1, más 1, entonces este es el cliente 1. Acá le sumo 1, entonces este es el cliente 2. Acá le sumo 1, entonces este es el cliente 3. Acá le sumo 1, entonces este es el cliente 4. Y así sucesivamente, listo. ¿Por qué el tener el flujo me garantiza que yo no voy a tener este subcircuito, por ejemplo? Listo. La respuesta es muy sencilla. La respuesta es que como yo estoy manteniendo un flujo continuo, como yo estoy teniendo yo estoy llevando un contador de cada uno de los arcos, este primer arco es fundamental para empezar, para inicializar ese proceso. Entonces, lo que estoy garantizando con esta formulación es que yo no puedo generar espontáneamente, como este primer arco es el que me genera el primer 1, ¿cierto? Yo no puedo hacer esto porque acá sería más 1, este sería mi cliente 1, y acá sería más 1, este sería mi cliente 2, pero si vuelvo y hago esto, acá sería más 1, entonces este también tendría que ser mi cliente 3, pero entonces acá sería más 1, pero entonces este también tendría que ser mi cliente 4, y sería un círculo vicioso. Si ven que yo no puedo hacer subcircuitos porque estaría creando un círculo vicioso que no me cumple una restricción. ¿Sí me hago entender? Yo no entiendo ese último que dijo. Pues Listo. tampoco, no entiendo cómo violaría una restricción. Listo, ya vamos a ver que no es la misma restricción, listo. Pero entonces voy a hacer una cosa, ven un segundito. Voy a borrar aquí y lo voy a hacer con un ejemplo más chiquito. Lo voy a hacer con un ejemplo más chiquito y después miramos cómo se formula. Entonces, me voy a ir por acá para abajo y voy a hacer un ejemplo muy void. Entonces, tengo un depósito y voy a suponer que tengo un cliente, 2 clientes y ya. Listo. Entonces, digamos que los posibles caminos son estos, no hay más caminos. Son 3 caminos, listo. Y este es mi depósito. Bien. Entonces, yo voy a hacer que cada vez que utilice un arco, obligatoriamente, cada vez que utilice un arco, voy a tener que sumarle una unidad, le voy a sumar una unidad a ese flujo, ¿cierto? Entonces acá mi flujo es 0, acá mi flujo es 1, ¿cierto? Y acá al sumar una unidad, mi flujo es 2, ¿listo? Y pues acá terminando, mi flujo es 3, pero digamos que la restricción de volver al depósito no es tan trascendental, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí se entiende lo que estoy haciendo, ¿cierto? Cada vez que recorro un arco, estoy aumentando el flujo en una unidad. ¿Está claro, sí o no? Hasta ahí vamos bien. Sí. Listo. Bien. Entonces, acá viene la pregunta, profe, pero nosotros no entendemos por qué, por ejemplo, esa formulación, ¿por qué diablos esa formulación me garantiza que yo no haga esto? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Profe, listo, muy bacano eso de los flujos, pero a mí, ¿por qué esos flujos me evitan ese tipo de situaciones? ¿Cierto? Es más o menos por ese lado la preguntación, ¿no? Sí, claro. Listo. Entonces, vamos a ver por qué no. Lo voy a poner en rojo. Entonces, supongamos que vamos a empezar aquí. Entonces, yo voy a utilizar este arco y aquí mi flujo es 0. ¿Cierto? Entonces, acá le sumo 1 y me queda que mi flujo es 1, ¿cierto? Ahora, utilizo este arco.
Esto le sumo 1. ¿Cuánto me debe quedar el flujo aquí? 2. 2. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál era el flujo real? 0. Entonces, él trata como de decir que hay una contradicción o que... Eso, más que una contradicción, cuando el algoritmo va a resolver el problema, lo que dice es como socio, yo no puedo hacer esos circuitos cerrados porque cuando se me cierren voy a tener una solución no factible, porque me va a decir que el flujo es 0, pero también es 2 o también es 3, ¿cierto? Entonces, automáticamente esta formulación anula los flujos. ¿Listo? Si ustedes entienden esto, y acá me estoy riendo para mis adentros, van a entender el problema de la tarea 1, de la tarea 2. ¿Por qué? Porque yo también puedo utilizar en lugar de flujos tiempo. Entonces, este es el tiempo 0, más 10 minutos que se demora a ir en el punto 2, entonces mi flujo es 2, más 12 minutos que se demora en ir de 2 a 3, entonces mi flujo es 22, ¿cierto? Ah, pero por ahí hay un impostor que está entre 10 y 20 en tal parte, entonces yo ya sé que el flujo, pues tengo que crear una restricción y es que el flujo entre los puntos 2 y 1 tiene que ser diferente, pues no puede estar en el intervalo entre 10 y 20, por ejemplo, listo. Pero eso ya es un asunto en el que no voy a meterme en detalle porque ya para eso está la tarea, listo. Pero este método le sirve para la tarea. Solamente que ahora el flujo no es 1, sino que el flujo es otra cosa y ya ustedes tendrán que trabajar. Pero por ahora vamos a suponer que el flujo es 1. Bien. Entonces, ¿qué es el flujo? El flujo es una nueva variable que es muy sencilla. Entonces tenemos X, que ya sabemos que X es una matriz de 13 por 13. X es una matriz de 13 por 13 binaria, ¿sí? Y tenemos flujo, que flujo es una matriz de 13 por 13, ¿sí? Que me dice en cada arco cuánto flujo llevo, ¿cierto? Entonces, en este caso puntual, denme un segundito, yo vuelvo y lo rayo. En ese caso que teníamos, que este era el depósito, este era el cliente 2, este era el cliente 3, perdón, el cliente 1, y este es el depósito. Entonces, si ustedes se fijan acá, lo que va a pasar es que X del depósito a 2 vale 1, porque estoy utilizando ese arco, pero entonces el flujo del depósito a 2 también vale 1, porque es el primero, ¿cierto? Ahora bien, este arco que estoy utilizando aquí, x2,3, vale 1 porque estoy utilizando ese arco, pero el flujo entre 2 y 3 ya no vale 1, sino que vale 2, porque le tengo que sumar 1, ¿cierto? Y lo mismo, cuando me devuelva el depósito, pues yo estoy utilizando x1d, pero el flujo entre 1 y el depósito debe ser 3, porque le estoy sumando 1, ¿listo? Entonces, esa variable flujo ¿es de qué tipo? ¿Binaria, entera? ¿Continua? Integra. Digamos que en este momento es entera, porque sabemos que va a ir 1, 2, 3, listo. Sin embargo, si ustedes lo usaran como tiempo, sería continua, porque puede ser, el flujo es 3 minutos, 14, después el flujo es 6 minutos, punto Profe. 5. Dime. O sea que ese flujo es como un contador. Exacto. En este caso es como un contador por cuánto. Venga, socio, ¿usted por cuántos clientes ha pasado? ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, pero entonces espere que quiero hacer una aclaración que creo que no la hice y me parece pertinente. Normalmente, el flujo de salida es 0. El flujo del primer contacto es 1. Y el flujo del último, pues es 2, listo. Normalmente el flujo de salida se considera como 0, pero el flujo entre 2 y 3 es 1, o sea que el momento, ¿cómo se interpreta este flujo?
Este flujo se interpreta, o sea, este F2,3 igual a 1, se interpreta que el cliente 2 se visitó de primero. Se visitó de primero. ¿Listo? Y el flujo 1D igual a 2, ¿qué quiere decir el flujo 1D igual a 2? Que el cliente 1, ¿qué? Fue el segundo en visitar. Se visitó de segundo. ¿Listo? Y ya después, cuando ya estemos en un problema más grande, ¿qué significa el flujo 10,2 igual a 5? Eso significa que el cliente 10, ¿qué? Fue el quinto. Fue el quinto, ¿cierto? Eso significa que el cliente 10 fue el quinto. Si ustedes hacen con tiempo, pues ya la interpretación, ya no suman de a uno, sino que suman cuánto tiempo se demora, pues pueden decir que el cliente 2 se visitó en el minuto tal, que el cliente 1 se visitó en el minuto tal, y que el cliente 10 se visitó en el minuto tal, ¿cierto? Pues no es que esto les sirva para el trabajo de la tarea 1, 2, pero yo lo utilizaría. Bueno, entonces voy a borrar que ahora sí vamos a formular esto, carajo. Entonces, antenas, pilas, atentos que aquí es donde viene la magia. Entonces, ¿cuál es la magia? La magia es que vamos a tener una matriz de flujo. Vamos a tener una matriz de flujo de 13 por 13. De 13 por 13. Listo. Entonces, tenemos un punto. Vamos a suponer que aquí a este punto cualquiera, vamos a decir que este punto... vamos a decir que este es el punto I, donde I puede ser cualquier valor, ¿listo? Y al punto I le llegan varios flujos, ¿cierto? Le llega el flujo F1I, F2I, hasta FNI. ¿Listo? Y del punto I salen varios flujos. Sale el flujo I sub 1, sale el flujo I sub 2 y sale el flujo I sub n. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a empezar por lo primero. ¿Cuánto, si yo sumo todos estos flujos, o sea, si yo sumo todos estos flujos en J perteneciente a n, F de JI, eso me tiene que dar igual ¿a qué me tiene que dar igual los flujos de entrada? A 1. No necesariamente. Esperen, voy a poner los flujos de entrada y voy a poner los flujos de salida. Entonces, esto es los flujos de salida. Los flujos de salida son IJ y también consumatoria en J. ¿Listo? Entonces, si yo entré al cliente 1 con el flujo 6, esa salida me debe dar el flujo ¿qué? Si es un contador. Me da el flujo 7, ¿no? Me debe dar el flujo 7, ¿cierto? Entonces el flujo final sería como n más 1. Pero no nos metamos con el flujo final, que eso es un berenjenal un poquito más enredado. Entonces, la sumatoria de los flujos que entran más 1 debe ser igual a la sumatoria de los flujos que salen. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que entra más 1 debe ser igual a lo que sale. ¿Por qué? Porque acuérdense que cada vez que yo entro en un cliente voy a sumar 1 en el flujo. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿esa restricción se cumple para todo qué? Esa restricción la tengo que garantizar para todo qué. ¿Cuántas veces tengo que garantizar esa restricción? Que cada vez que entre en un cliente, mi flujo aumente en 1.
12 veces. 12 veces. ¿Por qué 12 veces? ¿Qué es 12 en este caso? El número de clientes que tengo que atender. Ah, yo tengo que resolver, yo tengo que garantizar esto para todos los clientes. Entonces voy a poner sujeto a. Entonces ya tengo el para todo. El para todo, ¿puedo poner para todo y perteneciente a N o no? O ahí estoy haciendo un error. ¿Qué error tengo yo si pongo para todo y perteneciente a todos los nodos? ¿Qué nodo estoy incluyendo que no debería incluir? El depósito. El depósito, porque ¿qué pasa? En el depósito no se cumple esa igualdad, porque en el depósito yo salgo en 0 y entro en 12, ¿cierto? Pero en el depósito yo o sea, no se cumple esa igualdad de que al entrar al depósito sumo 1, porque el depósito no es un contador. Entonces yo tengo que decir que esto se cumple para todo n menos para el depósito. O, más fácil aún, pues para los puntos de 1 a 12, en lugar de, y no incluyo el 13, ¿cierto? Entonces, esa es como la razón. Entonces, esto básicamente es la sumatoria de J perteneciente a N de F sub JI más 1 igual a la sumatoria de J perteneciente a N de F sub IJ y ya, ¿listo? Esa es la restricción. Bien, habíamos dicho también que para el depósito, el flujo de salida era 0, ¿cierto? Habíamos dicho que para el depósito, que era 13, el flujo de salida era 0. ¿Listo? ¿Cómo pongo esa restricción? O sea, yo sé que todos estos valores tienen que ser 0. O sea, este y este tienen que ser 0. ¿Cómo pongo esa restricción de que eso es 0? Entonces, ¿cuántos flujos salen del depósito? ¿Cuántos son? Creo que no sería algo como la sumatoria, o sea, para F sub 13, la sumatoria de todos esos números debe ser igual a 0 o algo así. Esa puede ser una buena solución, ¿cierto? Pues que la sumatoria de todos esos flujos sean 0, o también puedo decir que F sub 13, I debe ser igual a 0 para todo I perteneciente a N, ¿cierto? O sea, todo lo que salga, acá hay 13 restricciones, o sea, acá lo que estoy haciendo es que individualmente este vale 0, individualmente este vale 0, e individualmente este vale 0, ¿listo? Lo voy a dejar así. No lo voy a hacer como el de X con sumatoria, sino que lo voy a dejar así para que vean pues cómo se escribiría esa restricción y les quede pues como ese conocimiento en AMPL. Solo nos queda un último detalle muy importante. Profe, ¿me puede volver a explicar esa parte de esa restricción? Que no la entendí, por favor. Sí, claro. Esa restricción lo que me está diciendo es que habíamos dicho que el flujo en el depósito era 0, o sea que cuando saliera la primera flecha no contara, ¿cierto? Que solamente empezara a contar después del primer cliente. Entonces yo lo que estoy haciendo con esta restricción, que son 13 restricciones, es garantizar que F13.1 es 0, F13.2 es 0, F13.3 es 0, hasta F13.13 igual a 0, o sea todos los flujos iniciales son 0, ¿listo? Eso es lo que hice con esa restricción. Listo, profe. Listo, bien. Entonces, solamente me falta un detalle muy importante. Y este es con el detalle que terminamos esto para por fin modelar el TSP. ¿Será que si yo no utilizo un arco, o sea, yo no voy a utilizar un arco cualquiera, ¿cuánto tiene que valer el flujo en ese arco? 0. ¿Por qué 0? Porque no estoy utilizando esa ruta. Listo, entonces yo tengo que mirar una forma tal que si yo no, o sea, yo tengo
esto se tiene que cumplir para todo y para todo J, porque se tiene que cumplir para todos los arcos pertenecientes a N. Yo tengo que garantizar que si yo no utilizo, espera, yo tengo que garantizar que el flujo es igual a X y J, de modo que si X y J vale 0, si X y J vale 0, ¿cuánto vale F y J? O sea, si yo no utilizo un arco, ¿cuánto flujo puede ir por ese También arco? deja de haber 0. Debe valer 0. Pero ¿qué pasa? Si X sub y J vale 1, ¿cuánto puede valer el flujo? ¿Cuál es el máximo flujo que voy a tener? Ese flujo sería 12, ¿no? O más 1. 13. O sea, sería... ¿Sí o no? O sea, si X1 vale 1, F sub y J puede valer máximo 13. O sea, ¿qué tengo que poner aquí? ¿Qué tiene que acompañar ese X sub y J? O sea, sabemos que F sub y J puede tener dos valores, menor o igual que 0 o F sub y J menor o igual que 13. ¿Qué tengo que poner en ese rayón que puse al lado de X sub y J? ¿Cómo hago para garantizar que 0 o 13, dependiendo de si X y J vale 0 o de X sub y J vale 1? Le multiplica el F sub I J, ok, todo. No, porque ojo que ahí perdemos linealidad, ¿cierto? Recuerden que no puedo multiplicar dos variables. Pero la solución es muy sencilla y simplemente lo multiplico por n. ¿Qué quiere decir esa multiplicación por n? Pues si x sub ij vale 0, 0 por n es 0, pues f sub ij va a ser menor que 0, por ende 0. Pero si x sub ij vale 1, pues me va a quedar que el flujo va a ser menor o igual a n, que también estaría bien. ¿Listo? Bueno, vamos a por ello para terminar esta clase y vamos a montar esas tres restricciones. Vamos a montar estas tres restricciones. Esta y esta. Vamos a montarlas en AMPL y vamos a ver qué pasa. Primera pregunta, ¿tengo que agregar una variable nueva? No El tocaría flujo. agregar el flujo. Tengo que agregar f, ¿cierto? Tengo que agregar una variable f que va con nn, que no es binaria, pero sí es mayor o igual que 0. Yo no puedo tener flujos negativos. Bien, ahí está la variable. Ahora vamos a agregar las restricciones que acabamos de contar. Entonces, subject to. Primera restricción, el flujo en el depósito. Entonces, flujo en el depósito. Entonces, habíamos dicho que el flujo en el depósito era... Esta vez lo habíamos hecho con I, entonces era para I en N. Para I en N, dos puntos. F sub 13, I tenía que ser igual a 0. ¿Listo? Ese es el de que todo lo que salga del depósito, ese flujo sea 0. Segunda restricción. La segunda restricción es la restricción de flujo, pues digamos de equivalencia, o el contador, donde habíamos dicho que esto era para todo I
pero ese i estaba en cliente, ¿cierto? Entonces, para i, desde 1 hasta n-1. ¿Qué significa este n-1? Esto básicamente es, acá teníamos, habíamos dicho que era para i perteneciente a los números del 1 al 12, ¿cierto? Y pues en este caso tenemos que n es igual a 13, entonces ponemos n-1, ¿listo? Es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, esa restricción, que me faltaron los 2 puntos, habíamos dicho que lo que entra, o sea, lo que entra, que era la sumatoria de j en n para f de jn, habíamos dicho que lo que entra más 1 era igual a lo que salía, y lo que salía era la sumatoria de j en n de f sub nj. Ay, aquí no es n, aquí es i, perdón. Aquí es f sub ji más 1 y aquí es f sub ij. Punto y coma. Y por último, habíamos dicho que subject to flujo solo usar con arco. O sea, lo que vimos al final. Bueno, aquí me faltó un detalle que no había incluido, y es que, no, sí lo había incluido. Sí había incluido que esto se tiene que cumplir para todo i y todo n. Perdón, para todo i y todo j. Entonces, vamos a poner que esto es para i en n y j en n. Entonces yo borro esto que ya no me sirve. 2 puntos. Y habíamos dicho que el flujo en IJ era menor o igual a n veces x sub IJ. X sub IJ. Fin, listo. Entonces vamos a ejecutar este algoritmo, que yo se los mando igual, solamente que aquí en el punto .run le voy a decir que también me muestre el flujo. Y vamos a ejecutarlo. Y nos dice que f is not defined porque lo había puesto en mayúscula y aquí lo puse en minúscula. Listo. Ahora sí. Y podemos ver que, miren que podemos ver que efectivamente la función objetivo es 174.49, o sea, la que les mostré al principio de la clase. Podemos ver que el primer cliente que se visita es 8, ¿cierto? El segundo cliente que se visita es 9. El tercer cliente que se visita es 12. El cuarto cliente es 10. El quinto cliente es 5. Perdón, el quinto cliente es 10. El sexto cliente es... No veo el 6. El sexto cliente es 5. El séptimo cliente es 1. El octavo cliente es, si me ayudan con el 8 que no lo encuentro. Acá está, el octavo cliente es 2, el noveno cliente es 7, el décimo cliente es 3, el onceavo cliente es 4 y el doceavo cliente es 6. ¿Listo? Entonces miren que con incluyendo estos flujos, yo ya puedo garantizar que no tengo subcircuitos. ¿Listo? Bien, muchachos, primero déjenme decirles que gracias a los 14 valientes que se aguantaron toda la clase, porque yo sé que este tema es un poco tedioso. Sin embargo, me parece que era muy importante darles este consejo, porque lo van a necesitar tanto para la tarea 2 como para el challenge. Entonces, pues creo que era mi responsabilidad como docente explicárselos. Yo les voy a mandar de todas maneras, les voy a mandar los archivos de lo que trabajamos el día de hoy para que ustedes vean cómo quedó formulado el TSP, y también les voy a mandar el link con la presentación, perdón, con el video. Listo.
compártanlo con los profes de otros salones, porque pues igual a ellos también les puede ser de utilidad y a mí me da más vistas, entonces me acerca cada vez más a tener un video platino en YouTube, ¿cierto? Yo tengo la fe, algún día voy a ser un youtuber importante. Entonces, bueno muchachos, era eso lo que tenía para ustedes. Espero que tengan un feliz fin de semana, que disfruten el puente y que pidan muchos dulces, sobre todo. Que estén muy bien muchachos, chao.